¿Qué tal, mis queridos amigos? Buenas noches. Les saluda el doctor Gerardo Enrique Rivera Trejo. Soy médico especialista en psiquiatría y este es nuestro segundo programa, así que bienvenidos a esta temática que le vamos a dar como seguimiento a lo que empezamos el miércoles pasado. Así que los invito a que esta comunidad se haga más grande, ¿sí? Nos pueden escribir a www.croniossb.com, Facebook o Twitter, y también al WhatsApp que aparece en pantalla. Así que hagámoslo dinámico. Cualquier pregunta, pues realmente trataremos de contestarlas. La vez pasada tuvimos una gran cantidad de preguntas. Tratamos de que estuvieran en bloques, es decir, que habláramos sobre lo que fueron las pérdidas, las cuestiones económicas que se tenían. Así que comencemos en esa línea que nos quedamos la vez pasada. Pues bien, uno de los puntos que me llamaba la atención era lo de las pérdidas de los seres queridos. Pues bien, ustedes van a saber de que las personas que hemos tenido pérdidas vamos a tener diferentes reacciones. No va a ser anormal o no va a ser patológico que nosotros, por ejemplo, tengamos enojo, tristeza, llanto fácil, alteraciones en la concentración, decaimiento, desánimo, pérdida del apetito, insomnio o ganas de dormir demasiado. Pero estas reacciones tienen que ver con el proceso que se llama el duelo. Y cuando yo digo proceso, véanlo bien, es parte de lo que vamos a llevar para superar la pérdida de nuestro ser querido. Tenemos que saber que el duelo es eso, un proceso, y no es un estado. Entonces quiere decir de que no nos vamos a quedar ahí. Vamos a ir evolucionando en unas fases que van desde la fase de shock, cuando nos dicen que nuestro ser querido falleció, ¿verdad? La fase de negación, en la que nosotros no podemos creer que eso esté sucediendo. De ahí viene la fase de enojo, la fase de ira, ¿sí? En la que yo me enojo con el mundo, con el sistema, con el gobierno, o con mis amigos, conmigo mismo, con Dios, porque pasó o permitió que pasara esto. De ahí viene la fase de negociación con mi vida hasta que llego a la fase de aceptación. Así es como esto vamos a solucionar el duelo. Es decir, fíjense que hay algo bien importante. Realmente muchos autores incluso mencionan de que la pérdida no se supera. Es decir, y esto para mí es bastante cierto, en el sentido de que la pérdida de un ser querido jamás la vamos a superar, pero sí podemos superar el dolor, ¿sí? Sí podemos superar ese sentimiento que nos ocasiona que nosotros estemos como deprimidos. Entonces es bien importante que sepamos que hay fases de duelo, que es un proceso que es normal, que no es patológico, que vamos a salir adelante. A algunos nos va a costar menos, otros nos va a costar más, algunos 3-4 meses, otros 6-9 meses, otros podemos durar con ese grado de tristeza por la pérdida del ser querido mucho tiempo más. Pero bien, sumado a la crisis sanitaria del COVID-19 y todo lo que viene dejando a su paso en cuanto a relaciones de pareja destruidas, inestabilidad económica,
pérdida de trabajo, es decir, pérdidas también de seres queridos, el impacto económico también que ha dejado se siente a nivel mundial. Alrededor del globo terráqueo, precisamente, negocios, y esto posiblemente también para ustedes, no solo se puso una pausa en el trabajo, sino que esto llevó a que se cerraron negocios, y otros que no se cerraron están en esa fase de inestabilidad, porque hasta ahora, recién hace una semana, aquí en nuestro país, en El Salvador, se abrió y tuvimos esa reapertura. Pero lo demás no ha cesado. Las obligaciones, por ejemplo, como el pago de alquiler, me refiero al trabajo, el negocio, el pago a proveedores, el salario de tu equipo, ¿sí? El salario de todas las actividades diarias que nosotros llevamos, eso no se ha frenado, ¿verdad? Es decir, tenemos una reapertura, pero nosotros eso no lo podemos dejar de lado, de ver de que tenemos un punto de inflexión que nos causa frustración, porque mucha gente podrá decir, mire doctor, pero ¿qué hago en este momento? Yo mi negocio lo perdí. Esas obligaciones yo las sigo teniendo. Vean, me he dado cuenta que, por ejemplo, los negocios que estaban en los centros comerciales, pues cerraron, pero el pago del alquiler, las deudas, las obligaciones con los bancos, ahí se estaban. Entonces, si uno, de verdad se los digo, fue responsable y tuvo una cajita o una alcancía o una cajita para ahorros, pues excelente, porque esto nos pudo ayudar a mitigar mucho el dolor. Pero en caso contrario, es decir, quienes no tuvimos esa situación o quienes no fuimos responsables de hacerlo, este impacto realmente nos ha dejado bastante así debilitados económicamente. Entonces, es como ustedes dirán, bueno, pero ¿qué un psiquiatra podrá decir sobre los aspectos de negocios? No, pues fíjense que el aspecto de salud mental implica tener una actitud diferente. ¿Cómo vamos a enfrentar o cómo vamos a solventar o solucionar los problemas que tenemos a la par? Es decir, no solo se trata de que aquí vamos a traer a un mercadotécnico o a un licenciado en administrador de empresas. Sí, es cierto, nos van a ayudar, nos van a dar tips, pero mucho tiene que ver, es decir, o quizás todo, tiene que ver con la actitud que nosotros tengamos hacia lo nuevo, lo que nos asusta, esta reapertura. Ahora bien, hay cosas que también están pasando adelante. Ven de que se da la reapertura, tenemos este impacto socioeconómico, pero también por otro lado tenemos otras cuestiones o situaciones que tienen que ver con la normalidad que nosotros teníamos antes. ¿No se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, de que ya hoy que ya algunos restaurantes abrieron, es decir, otros centros, incluso me di cuenta que ya centros recreativos o de deportes, como las canchas de fútbol rápido, pues ya abrieron? Pero está bien, los sitios de esparcimiento son buenos para la salud mental, pero se han dado cuenta también de que otra vez están aumentándose los accidentes de tránsito, ¿sí? Otra vez estamos en esa situación de incertidumbre sobre lo que va a pasar, el miedo, nos contagiaremos, ¿verdad? Y si ya los niños realmente ya se va dando el punto en el que yo tengo que salir con ellos a las consultas con los médicos, es decir, esto nos va a generar incertidumbre. Entonces no tenemos que dejar de ver que esto nos puede causar miedo, ¿verdad? Es decir, pero ¿cómo lo vamos a vencer? En primer lugar, conociendo a qué nos enfrentamos, es decir, ya sabemos que el virus dura tanto tiempo en el aire, en las superficies. Independientemente de lo que no sepamos, debemos de seguir con nuestra mascarilla, con el distanciamiento, con el lavado con jabón y agua y alcohol gel. Es decir, esto previene precisamente y se ha demostrado científicamente que baja el nivel de contagio en una población. Otros me podrán decir, mi doctor, pero ¿no será bueno que tengamos también, porque he leído en algunos libros sobre lo que hablábamos la vez anterior sobre la inmunidad colectiva, y será bueno que nos contagiemos todos porque pues al final todos vamos a tener anticuerpos ya para el virus? Es decir, pues el problema es que mientras menos se sepa, acuérdense que incluso la inmunidad, hasta se está hablando de que hay otras personas que a los meses se están enfermando, ¿sí? Incluso ahora me estaban comentando sobre un amigo que hace 3 meses tuvo padeció del coronavirus, y el fin de semana
comenzó con problemas de tos, con problemas de dificultad para respirar y tuvieron que ingresarlo nuevamente. Entonces, ¿será una reactivación del virus? Es decir, ¿hasta dónde está llegando estas situaciones? ¿O él tenía una patología de base? No lo sabemos, pero eso es lo que nos da miedo a nosotros. Pues bien, si nosotros vamos viendo ya la reapertura, ya esto es con los negocios. Esto me impacta a mí realmente me ha impactado de ver cómo muchos restaurantes cerraron, pero también vi otro esquema. Tuvieron que reactivarse de forma diferente y muchos restaurantes tuvieron que manejar ese tipo de comida a domicilio o esa comida para llevar. Es decir, a lo que quiero llegar es qué son las situaciones que tenemos que hacer en estos momentos de crisis y que yo me enfrenté y que tengo una inestabilidad o una pérdida en mi negocio, en mi trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bien, si nosotros lo viéramos, que en primer lugar, yo lo que les recomiendo es de que lo primero que debe usted saber es que no es ni el primero ni el único que está pasando por esta crisis. Y cualquiera me diría, pues sí, doctor, ya lo sé. Es decir, ya están los datos que dicen que hasta el 35% han perdido su empleo, ¿sí? Han tenido que aminorar la carga laboral, es decir, en cuanto a recursos humanos, eso ya lo sé. No, pero yo no me refiero a ese elemento general. Me refiero al elemento de ustedes como personas. Es decir, saber que yo estoy pasando por una crisis, pero también el saber que las otras personas tienen ese tipo de negocio que yo tengo y están saliendo adelante. Entonces tengo que ver cómo estoy saliendo, cómo los demás están saliendo adelante. Entonces el darme cuenta de implica qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Porque si no, yo puedo decir solo quejarme. O sea, es cierto, yo perdí mi trabajo, mi negocio está en quiebra ahorita, no hay cómo reactivarlo, las deudas me están ahogando, los bancos me pueden estar cobrando, pero debo de saber de que hay otras personas que también tienen el mismo problema, que comparten ese problema y que van a salir adelante y que lo están logrando. Entonces quiere decir de que yo también lo puedo hacer. Entonces ese sería como el segundo consejo. El segundo sería que una vez que yo he conseguido darme cuenta de que no solo yo estoy padeciendo esto, tengo que grabarme, ¿sí? Este es un buen punto, de que esta situación es una buena oportunidad para cambiar el futuro de mi negocio, ¿sí? El futuro, cambiarlo en el sentido de hacerlo más productivo y más eficiente. Ese es un consejo bastante bueno que incluso la gente de negocios, de marketing lo está llevando a cabo, es decir, ver esto como una oportunidad. Fíjense, lo primero, darme cuenta de que no solo a mí me pasa esto, porque eso si yo pienso que solo a mí me pasa, entonces yo caigo en el quejarme, en victimizarme, y el cerebro no funciona de esa forma, porque actúa en negativo. Cuando yo empiezo a ver de que también los demás están padeciendo esto mismo y que me pongo en los zapatos también de los otros y no solo a quejarme o a victimizarme, entonces ya puedo grabar en mi mente que esto puede ser una buena oportunidad para cambiar el rumbo del negocio que yo tenía. Fíjense que esto puede ser difícil interiorizarlo, es decir, puede tomar incluso un tiempo. No crean que esto ya el lunes hubo la reapertura y yo ya puedo abrir el negocio, pero ¿y cómo lo hago ahorita si ya no tengo? Es decir, los empleados se fueron hace 2 meses porque ya no tenía para pagarles. Esto es bien importante porque vamos a tener que verlo, que cuando nosotros solo pensamos en negativo no podemos como hacer muchas situaciones de proyectos futuros. Gracias, muy amable. De proyectos futuros. Entonces no tenemos que quedarnos viéndolo esto como que esto es la peor tragedia. Y eso, por eso les digo, es decir, si nosotros grabamos en la mente que esto es una oportunidad de cambio, dejamos de ver esto como la peor tragedia y ya no lo vemos como eso, como algo negativo simplemente. Es decir, ni modo, nos pasó, pero tenemos que seguir adelante. Grabamos de que esto es una buena oportunidad, lo vemos como que no es la peor tragedia y debemos estar seguros que esto va a pasar. Esto va a pasar. Ustedes me preguntan, ¿cómo está seguro? Es que miren,
Si ustedes ven los niveles, por ejemplo en El Salvador, nosotros podemos tener una percepción falsa interna de que, por ejemplo, lo que nos da el aspecto social o los aspectos estadísticos de salubridad, como por ejemplo que los contagios han disminuido o que las muertes también han disminuido. Muchas gracias, muy bien, es decir, que está eso disminuido. Pero no tengamos esa falsa percepción, porque si nosotros, y cuando digo falsa, no es que sea falsa la información, no, es la percepción que nos permite a nosotros darnos el grado de seguridad o de riesgo. Porque si yo mientras más me voy tranquilizando, también puedo perder los esquemas de usar la mascarilla, cubrirme, el distanciamiento, y no podemos permitir eso. Es decir, debemos estar seguros que esto va a pasar, y cuando nosotros ya hagamos esto, nos vamos a enfocar en desarrollar una estrategia para mi negocio. Entonces, aquí viene otro consejo. ¿Cómo manejar los aspectos de negocio? Es decir, cómo fomentar diferentes estrategias. Pues bien, primero comencemos por el presupuesto. Debemos de saber administrar un presupuesto. Yo me he dado cuenta que muchos negocios descansan, por ejemplo, solo en lo que el contador o el auditor dice. Pero él solo lleva gastos. Gastos, ventas, es decir, es como para tener un requisito con el Ministerio de Hacienda. No, cuando estamos hablando de armar un presupuesto es de que ustedes se sienten. Es decir, fíjense que a mí esto de verdad me ha funcionado, porque yo antes no gastaba, es decir, tal cosa, y yo no apuntaba nada. Hoy yo llevo un presupuesto diario. Miren, no es broma, es decir, si pasó el pan por la colonia y yo compré una cora de pan, yo pongo 50 centavos ese día en gastos, pero también pongo, a la par tengo los ingresos, ¿verdad? Lo que yo puedo estar ganando en la clínica, en lo que doy en clase, es decir, diferentes actividades que yo realizo. Pero miren, eso me ha funcionado, porque eso me ayuda a ordenar. Es decir, esto me ha hecho ver que hay un cambio de hábitos financieros, porque cuando yo me doy cuenta que estoy gastando más de lo que yo gano, entonces yo me empiezo a medir. Reconozco entonces que las cosas que tengo que cambiar, y eso es bien importante, porque las situaciones que tengo que cambiar al final van a ser muchas o van a ser pocas. Yo reconozco que muchas personas, por ejemplo, han tenido el hábito del ahorro, de llevarse un presupuesto, pero hagámoslo mucho mejor de lo que antes estábamos haciendo. Bien, me dicen de que tenemos ya varias preguntas. Empecemos. Desde Maryland me dice Doris Rodríguez: Doctor Trejo, tengo pánico a contagiarme. ¿Cree que la vacuna podría traer nanotecnología para afectar nuestras conductas? Esta pregunta es muy importante. Nos vamos a salir un poco del esquema de lo económico, del impacto económico que estábamos hablando, porque sí, de verdad, se los tengo que contestar en base a la experiencia y a la conducta, a lo que yo conozco, que es el factor conductual. Vamos a seguir leyendo porque vamos a hacer bloques para poderlos contestar de una forma adecuada. Desde Miami, Miguel Larios dice: Doctor, me parece que el mundo debe reactivarse. No podemos estar en la era del hielo. Hay que evolucionar para seguir adelante. Así es, Miguel. Es decir, necesitamos reactivarnos. ¿Sí? No podemos quedarnos paralizados. Y cuando tú hablas de que precisamente no podemos quedarnos en la era del hielo, no estamos hablando del aspecto cavernícola. Es decir, es lo que nos paraliza y que no nos deja seguir, de que no vemos las oportunidades en los cambios. Es decir, excelente, esto está muy bueno. Desde Gotera, Sandro Mejía: aquí no nos ha afectado tanto, pero ¿será que el calor ha influido en que el brote no sea tan mortal acá? Ya vamos a contestarlo. Y desde San Francisco, Vanessa Rodríguez dice: ¿cómo salimos adelante si ahora tenemos el triple de deudas, quebrados? Pareciera que lo que había es fácil de hacer, y no es consolarme con las desgracias de otros, pero ¿cómo salir de esta desgracia? Pues bien, fíjense que vamos a contestar lo económico, lo que tiene que ver con lo económico, y vamos a dejar la primera pregunta para después de lo económico. Por la sencilla razón, fíjense que yo estaba leyendo en los aspectos financieros, y muchas empresas, y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Google ha destinado $320 millones
solo para el gobierno de los Estados Unidos que lo haga de utilidad en la educación. Pues así como Google lo ha hecho, también otras empresas están inyectando un músculo financiero. Y esto es bien fácil. Fíjense que ustedes se meten a las páginas, de COVID, ayuda, pymes, es decir, todos ustedes solo ponen esas palabras y realmente ahí les van a apoyar, por lo menos en Estados Unidos esto sí está pasando. Por eso les decía que iba a contestar lo de Estados Unidos, porque en estos modelos financieros sí realmente están teniendo una ayuda. Es decir, el gobierno está inyectando bastante dinero, es decir, por los hijos. Y yo se los digo porque mis hermanos viven en Estados Unidos y sé que les pasan dinero por sus hijos, ¿sí? O porque mi cuñada o mi cuñado, por ejemplo, se quedó sin trabajo y le están facilitando cierta cantidad de dinero. Entonces, pero eso es lo que el gobierno hace. Pero para reactivarse necesitamos ese músculo financiero que tenemos. Así que no tengamos precisamente ese aspecto de quedarnos parados. Miren, empecemos a administrarlo de forma diferente. Esto es bien importante que lo hagamos, porque debemos crear nuevas estrategias para ver cómo salimos adelante y cómo reactivar esto. Ahora, con lo que me decía al principio Doris, que tiene pánico de contagiarse, porque y también sí creo yo que la vacuna podría traer nanotecnología. Fíjense que este es un tema bastante interesante. Hay muchas personas y hay muchos movimientos ahorita que dicen de que incluso no se van a vacunar y han mandado notas a diferentes gobiernos de que no quieren que la vacuna sea obligatoria porque tienen miedo de que famosas personas, que no voy a omitir los nombres, pues lo que quieren es tenernos un chip con el que nos van a hacer. Y de hecho yo estaba viendo antier en en Hong Kong, que en Hong Kong tenían como para vacunar a 3 millones de personas y solo fueron 650,000 personas a vacunarse. Pero muchos decían que tenían miedo porque como venía todo era importado de China, desde China continental, tenían miedo de que ellos les metieran algo que les sacaran información. Pero esto no es así, esto no funciona así. Y miren, y les digo una cosa, por ejemplo, el gobierno ya tiene toda la información de ustedes. Si ustedes nosotros aquí le llamamos DUI al documento único de identidad, y ahí les aseguro que ya saben toda mi vida, saben dónde trabajo, cuántos años tengo, cuántos hijos tengo, es decir, tienen toda la información. ¿Para qué más les va a servir a los demás? ¿Sí? Es decir, como para saber dónde yo me muevo. Pues bien, sí, para mí no sería ningún problema. Entonces, en el aspecto conductual, no creo que esta situación se lleve a cabo. Obviamente, en un futuro, ¿verdad? Porque lo hemos leído hasta en libros de ciencia ficción, van a haber situaciones que van a tener formas de cómo administrar nuestras situaciones, pero no nuestra conducta. Es decir, no hay ningún sistema operativo que la conducta que nosotros hacemos como seres humanos la perdamos. Así que no se preocupe. Pues bien, siguiendo estos como consejos que a nivel conductual podemos hacer, y nos quedamos en el ámbito del hábito financiero. Pues bien, otra situación que nosotros tenemos es iniciar un nuevo negocio. Pero aquí el nuevo negocio tiene que ser vertido de lo que nosotros estamos observando. Miren, ¿qué es lo que está dando ahorita? Es decir, los negocios en línea, ¿sí? Todas estas situaciones. Entonces vengo yo y voy a vender bisutería en línea, por decirles algo. Pero yo tengo que comprometer a mis empleados, a mis amigos, a mis familiares, con la estrategia del negocio que yo voy a instaurar. Porque ellos me van a ayudar no solo con ideas, sino que también me van a ayudar a generar esa rentabilidad que yo quiero, ¿sí? Entonces es bien importante que también yo involucre mis amistades, ¿sí? Que no me dé pena decirlo. Mira, perdí mi empleo y entonces hoy voy a poner una sorbetería, ¿sí? Hoy voy a vender minuta artesanal, es decir, hacer algo, es decir, no importa, todo trabajo dignifica, pero es de hacerlo para que nosotros podamos salir adelante. Ahora, otra estrategia, para los que todavía tienen el negocio, comunicarnos en primer lugar con nuestros proveedores y con nuestros clientes. ¿Por qué con nuestros proveedores? Porque tenemos que conseguir acuerdos de pago. No nos tiene que dar pánico que ya me van a venir a cobrar y yo ya pues no tengo para pagar y aquí me voy a morir. No,
también tenemos que verlo por el lado de los clientes. Es decir, con los clientes nosotros tenemos que ofrecerle, por ejemplo, yo tengo un gimnasio, entonces tengo que hablarle y decirle que tenemos el control de sanitización adecuado, que nosotros mantenemos los mismos precios, que vamos a dar este tipo de solvencia o de propaganda o de descuento si llega otro cliente. Es decir, miren, es que es de reinventar muchas cosas, ¿sí? Eso es bien importante, que nosotros reinventemos para que podamos salir adelante. Miren, de verdad que les agradezco, esto es lo que nosotros queríamos, que esto fuera dinámico, ¿sí? Nos saluda una licenciada en psicología, es decir, no solo nos felicita por el programa, dice que nos está siguiendo desde el miércoles pasado, ¿verdad? Y que es interesante la temática que está tocando porque es de provecho para todos nosotros. Gracias, licenciada Tania Medrano. Le agradezco que esté pendiente de este programa que es para ustedes, ¿verdad? Y ustedes son los que lo están abriendo. Pues bien, se nos acaba el tiempo. Yo lo he disfrutado, ¿verdad? Lo he disfrutado, de verdad que me siento cómodo. Este es un segundo programa, queremos expandirlo lo más que podamos, pero ustedes son los que hacen esto. Por eso, otra vez, los vuelvo a incitar a que escriban al WhatsApp, que nos vean, que nos redistribuyan en el Facebook, en el Twitter, es decir, a todos los contactos que ustedes tengan. Es decir, esta situación no solo es para nosotros, también es para toda la sociedad, no solo la salvadoreña. Es decir, me encanta esto que tenemos comunidades seguidoras de croniosb.com en San Francisco, en Maryland, en Houston, ¿sí? En donde salieron, de otros lados. Así que esperamos vernos el próximo miércoles. Vamos a traer una nueva temática que va a ser de interés para todos ustedes. Yo espero que así sea. Así que les agradezco que me hayan tenido aquí. Este es su humilde servidor para ustedes. Y les deseo muy buenas noches, de verdad. Hasta pronto.